El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos cada jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. También me acompaña esta tarde Zaida Morlet Villa, quien comparte conmigo la conducción de este programa. Muy buenas tardes, maestro, y buenas tardes al auditorio, que como cada jueves nos sintoniza por el 104.1 de FM Radio Universidad. Y tenemos también otro conductor invitado, que es Ulises González. Muy buenas tardes, Ulises. Muy buenas tardes, maestro, pues muchas gracias por la invitación y pues agradecido de estar en este programa. Ulises también viene como invitado en la conducción, pero también como especialista, porque Ulises es egresado de la licenciatura en Trabajo Social y su tesis de maestría fue acerca de tribus urbanas, y el día de hoy vamos a estar hablando de los nuevos grupos de identidad a partir de los nuevos hábitos de consumo y las redes sociales. Entonces, Aida nos va a presentar a nuestras invitadas. Así es, maestro, le damos la bienvenida a Nadia Rodríguez y a Margie Torres. Ellas son propietarias y promotoras de Chocolate House Saltillo, una empresa que están haciendo y que promueve todo este tipo de movimiento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes saben, en este programa comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista del psicoanálisis y las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la historia, y el día de hoy nos reúne este tema por su novedad y por su impacto cultural. Tratamos de trabajar y hablar y opinar sobre todas las manifestaciones de la cultura, y a lo mejor para algunas generaciones como la mía pasa desapercibida la movilización social en cuanto a organización de grupos nuevos. Aquí mismo hemos hablado de las tribus, pero de las clásicas, ¿no? Darquetos y todo eso. Pero bueno, ha emergido una nueva cultura con grupos que comparten hábitos, consumos, y son jóvenes, muchos de ellos muy retraídos, otros muy sociables, pero que a final de cuentas los reúne alguna característica de identidad, ¿verdad? ¿Nos pueden hablar de estos nuevos grupos? Bien, pues principalmente la cultura friki, geek, incluye a varios tipos de personas que comparten, como bien decía, gustos. Por ejemplo, los cómics, el anime, el manga, comparten maneras de vestir, maneras de actuar, y básicamente... Sí, pues de hecho la concepción de tribus urbanas, ¿no? Tenemos que tienen ciertas características, ¿no? Tienen un modo de vestir, tienen ciertos hábitos de consumo, tienen una representatividad y una temporalidad, ¿no? Podríamos hablar de tribus en este caso. Exactamente, Ulises, ¿no? Porque ayer comentábamos esto justamente cuando preparábamos el programa, y como que el concepto tribu está mucho más definido, incluso en cuestión territorial, pero estamos hablando, por ejemplo, de estos jóvenes que se comunican a distancia, utilizando las redes sociales y los videojuegos, etcétera. Sí. Bien, el concepto tribu urbana pues radica básicamente en lo sociológico. Si bien estos grupos proliferan a partir de los márgenes contraculturales en una sociedad dominante, pues las tribus urbanas clásicas o territoriales compiten por esos hábitos tanto de territorio como de consumo, de manifestación e identidad. Las tribus urbanas buscan identidades, por eso que también los grupos estos proliferan. Hablando de estos nuevos grupos de identidad cibernético, pues están en la transición de una proliferación que más adelante yo creo que pueda ser en unos 2 o 3 años, pueden conjuntarse como una tribu urbana vista desde el espacio, ya que no están ocupando ni peleando un territorio por el cual tengan
que competir con otros grupos urbanos. Bueno, a ver si les parece, Nadia, vamos avanzando en la conceptualización, digamos, o descripción, si se quiere, de manera más simple, de lo que estamos hablando. Yo identifico entonces a jóvenes que, por ejemplo, tienen alguna cosa en común o alguna dependencia, ya sea a los videojuegos, o sea a ciertos tipos de película, o series, o sagas, por ejemplo. ¿A qué más? Para que nos ayudes a entender este nuevo fenómeno. Ok, las tribus nuevas podemos denominarlas como frikis, otakus, gamers y geeks. Bien. Ellos tienen en común la tecnología de vanguardia, la cultura oriental, japonesa o coreana, y los videojuegos, los cómics, los mangas. ¿Qué es esto de los frikis? Los frikis es una persona que está muy, muy, muy cercana o muy como que obsesionada, como un estilo de vida de la forma de vida oriental, japonesa, más que nada. ¿Se pueden considerar grupos marginados? ¿Ustedes qué piensan? No. En realidad, bueno, en mi muy personal punto de vista, no están marginados, porque realmente para ser marginados es que tiene que haber cierto como que rechazo, ¿no? Y en ese sentido no se rechaza como tal, más bien se desconoce, es como desinformación, ¿no? Desconozco esta cultura, pues entonces no forma parte de mi identidad. Esta persona, un friki, la conoce, forma parte de su identidad, ¿no? Es más bien el desconocimiento o desinformación. Pero por ejemplo, freak, no sé, en inglés, que tiene que ver con extravagante, con extraño, sí, con algo que se antoja marginal, pero ya me dicen que no. Y otra cosa que puede haber es también un desconocimiento acerca de sus hábitos. Es decir, no los vamos a identificar con ningún grupo delictivo, por cierto, ni tampoco con consumos o adicciones a drogas o alcohol. No, tampoco. No, y es que ellos son como pasan mucho tiempo, su interacción la mayoría del tiempo es a través de las redes sociales o de internet, no son tan visuales, vamos a decir. O sea, si yo veo una persona, no es fácil que yo distinga si es un friki, si es un geek, ¿no? A simple vista. Más bien es que tienen como una cierta comunidad en internet, ¿no? Sí, respecto a lo que mencionaban ahorita en cuanto a la marginación, yo creo que sí hay un poco. Precisamente por lo que mencionaban acerca del origen de la palabra friki, que es fenómeno en inglés. En México se ha ido moldeando el término, pero aún hay gente, por ejemplo en las escuelas, ¿no?, que es donde más se da, les dicen, ustedes raritos. Es muy distinto. Sí, también he escuchado ese concepto, ¿no? Raritos. Sí, es muy distinto, por ejemplo, un darketo, que lo conoces, ves cómo se viste, pero no representa rechazo. Y en este sentido, hacia los frikis sí hay cierto rechazo. Bueno, ya no, porque tal vez iniciando esa cultura sí. O sea, más bien esa tribu, claro, tal vez sí. O sea, al principio, vamos a decir, hace unos 20, 25 años, un darketo todavía representaba cierta imaginación. Avanzó obviamente la cultura. Tal vez es el fenómeno que está ocurriendo ahora con los geeks y con los frikis, ¿no? Bueno, pues nuestro interés justamente es dar a conocer de manera clara este fenómeno, que es una realidad cultural, para que se le identifique y se le reconozca, sin prejuicios. Así es. Porque me parece que en estos jóvenes hay mucha creatividad y talento, ¿no? Yo los he visto que algunos dibujan, otros diseñan, en fin, ¿qué más hacen? Dibujan, diseñan, pintan, crean sus propios cosplay, que es sus disfraces, la mayoría de ellos compran los materiales, ellos mismos los fabrican, y es un talento impresionante. Si les parece, regresamos a la descripción entonces de estos grupos. ¿Cuáles son, me recuerdan, para avanzar en eso? Los frikis, los geeks, ¿no?, que son más al área tecnológica, ¿no? Ellos tienen un estrato, ¿no? Tienen un estrato, tienen un consumo más alto de tecnología. Mejor condición económica. Mejor condición económica. Lo que comentábamos también es, por ejemplo, que muchos de ellos, la mayoría trabajan, es decir, ellos se proveen su consumo, ¿no? Ellos pueden pagarlo. No es de que sean unos ninis o que papi o mami se los compre, ¿no? Entonces estos son los expertos en electrónica. Sí. Ahí entran los hackers, por ejemplo. Entran los hackers, no, en los gamers, ¿no? Más bien. En ambos. En realidad, usualmente un gamer va a ser geek. La cuestión de esto es que, por ejemplo, un gamer
pues los juegos y los pasatiempos son carísimos, ¿no? Las consolas son muy caras y no tienes solamente un juego, tienes muchos, y cuando un gamer realmente le gusta lo que hace, puede terminar un juego en un día. Entonces tiene que consumir constantemente lo que le gusta. Y tienen mucho conocimiento. Por ejemplo, un gamer, el juego implica música, implica arte, la ilustración, el lenguaje. Una cosa bien importante en la cultura friki es que hay idiomas involucrados, principalmente el inglés y el japonés. Los jóvenes sienten el deseo de aprender no por una currícula, sino porque quieren entender el juego de mesa, el juego de video o la serie que están viendo en su idioma original. Muy bien, ¿qué más tenemos, Aida? Tenemos a los otakus. Así que si podríamos definirlos sin llegar a una connotación pues negativa, ¿no? Son de un estrato un poco más bajo, ¿no? Bueno, si les parece, regresamos con este tema después de un corte y vamos a escuchar una canción muy ad hoc, ¿no? Así es, el Gangnam Style de Psy, muy popular hace unos años y que bueno, desató todo este ardid por la cultura oriental. Regresamos. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 너는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady B는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 B는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady
건 강남 스타일. Ya regresamos a este su programa, El Universo Humano en Extensión. Estamos hablando de los nuevos grupos de identidad, también tribus urbanas, podríamos mencionarlo así. Tenemos invitadas muy especiales, les recordamos nuestros teléfonos en el estudio. Así es, el 482-6995 con la línea directo a cabina. Además tenemos el Facebook, El Universo Humano en Extensión, y ahora también el blog El Universo HNX en Blogspot, ahí nos pueden buscar. Continuamos con Nadia Rodríguez y Margie Torres, ellas son propietarias de Chocolate House. Estábamos mencionando, pues bueno, que estos nuevos grupos de identidad tienen que ver también mucho con las artes, ¿no? Ya mencionaba Margie con lenguaje, ¿no? Diseño, dibujo, música. También hay muchos chicos que crean sus propias reglas en los juegos, crean sus personajes, crean música, crean canciones, crean los diseños de sus cosplay, los diseños de sus habitaciones, así, o sea, son muy, muy creativos. Son creativos en su mayoría. Uh-huh. Si bien esta proliferación ha de tener cerca de 10 años, que es cuando se viene la revolución cibernauta, sobre todo con las grandes tecnologías, antes de todo esto, ¿podríamos llamar a los hackers como el boom de estas proliferaciones? Creo que va en otro sentido, son caminos distintos. Ahorita sí convergen, pero en inicios no tenían mucha relación. Quizás los gamers, ¿no? Los gamers sí. Sí, porque, bueno, ¿cuánto tienen los videojuegos? Y desarrollan toda una afición que, digamos, podría decirse incluso adicción, ¿verdad? Uh-huh. En los niños, y se especializan. En fin, hay muchos niveles digamos, de destreza. Y creo que por ahí viene un movimiento muy fuerte. Y luego viene todo lo electrónico con las redes, ¿no, Ulises? Exacto, sobre todo que les están tanto a la vanguardia que están al pendiente de fechas, lanzamientos de títulos, juegos, sobre todo este boom que hizo las nuevas consolas de octava plataforma, ya dejando a un lado la de séptima plataforma, y pues que ellos están al tanto que hasta ahorran estas grandes cantidades de dinero para estar batiendo el récord de quién compra la primer consola, ¿verdad? Claro, y no solamente, por ejemplo, en cuestión de gamers, los juegos de mesa, específicamente los juegos de cartas, los juegos de rol, son cuestiones que a lo mejor no veíamos nosotros, pero tienen desde el 70 por ahí que se hicieron, entonces ya tienen bastante tiempo, pero como bien decía, la tecnología es lo que los ha hecho más visibles y que nos ha acercado a nosotros a ello. Y por ejemplo en juegos de cartas, como mencionábamos ahorita, también invierten muchísimo en sus decks, en armarlos. Hay mucho mercado, mucho dinero fluyendo en estas tribus. Es que cambiaron los hábitos de convivencia y de participación social. Vamos, se abre toda una gama de posibilidades con la informática, la electrónica, ¿no? Estos grupos tienen afición por los videojuegos, los cómics, las películas, ya decíamos, incluso series y libros, ¿no? Ciencia ficción, todo esto lo reúne en hábitos de consumo e interés común que pues están dibujando. De repente no los vemos, como dice Ulises, por ahí en un lugar reunidos, pero creo que ustedes nos podrán decir mejor que nadie cómo se va dando esta configuración, puesto que ustedes sí han logrado reunir el grupo, ¿no? Que tengo entendido que organizan algunos eventos. Sí. Si nos pueden hablar de eso. Claro que sí. Los eventos que nosotros organizamos son Friki Bazares, uh-huh. Son las Expo Imagina, y ahorita estamos participando con los centros comerciales para las pasarelas cosplay, los principales centros comerciales de Saltillo. Entonces, ¿cuánta gente logran reunir o cuántos expositores? ¿Cómo podemos medir de alguna manera la participación? Bueno, en tanto expositores, empezamos en los primeros eventos con 12 expositores y ahorita tenemos cerca de 60. Sí. Y en afluencia de gente empezamos reuniendo como 2,500 y ya ahorita hemos superado los 7,000
visitantes a nuestros eventos. Sí, y en relación a eso precisamente es un público familiar, es decir, pudiera pensarse que un friki o un geek sí es solamente un adolescente, un niño, ¿no? Pero no, el público que también es adulto, la mayoría podríamos decir, Sí. y reúnen estos eventos precisamente a familias enteras, ¿no? Desde el papá que consume, le compra al hijo, van los Sí. tíos, ¿no? Es como una convivencia también familiar. Sí. Yo hago un paréntesis para comentar una rareza, porque ayer me recomendaron que viera una serie en Netflix, y es esta, ¿cómo se llama? De los My Little Pony. De My Little Ah, Pony. sí. Es un documental donde aparecen adultos, incluso muy aficionados, asistiendo a los eventos internacionales. Sí, Sí. sí, de hecho, se invierten en sus outfits, ¿no? Sus disfraces, cosplays, ¿no? sí. Sus Ajá. cosplays. ¿Cómo está eso? ¿Nos platican de ese evento de los disfraces? Claro, el disfraz es un cosplay. El cosplay implica generalmente fabricar tu disfraz, porque como son personajes que no son comunes, pues no son comerciales y es difícil encontrar un cosplay ya formado. Aquí lo importante es que te disfrazas de ese personaje y al momento en que lo estás presentando tienes que actuar cierta parte de lo que hace el personaje tanto en la serie o en la película. ¿Cuáles, en estas pasarelas, cuáles son los cosplay que mayor tienen mayor auge o que ustedes hayan visto que son los que impactan más en este tipo de jóvenes? Bueno, por un lado, los que más populares son de la serie de Naruto, por ejemplo. Un fenómeno muy padre que se ve es que no se hacen cosplays individuales. Lo bonito es cuando se logra hacer cosplays grupales y entonces eligen una serie, por ejemplo Naruto o Pokémon, y se disfrazan 15, 20 personas, todos con un personaje distinto, pero todo alusivo a la serie. En la última convención que fue en Monterrey, creo que los que ganaron se disfrazaron de la serie del libro de Alicia en el País de las Maravillas, pero ya con los personajes de la película, ¿no? Entonces esa cuestión donde se ponen todos juntos, el lograr ponerse de acuerdo 20 personas para llevar algo similar es un logro muy grande que estos chicos tienen, ¿no? Sin duda alguna, pues algo que se muestra mucho es la creatividad de cada quien, ¿verdad? Para formar esa indumentaria y sobre todo pues actuar como el personaje que también pues a ellos les haya gustado. Una de mis dudas, sobre todo desde la perspectiva sociológica, la proliferación de estos grupos, ¿qué antigüedad ustedes creen que tengan antes de que llegara la revolución cibernética? ¿Cómo era antes este tipo de frikis, otakus, geeks? Mira, yo recuerdo en mis años de preparatoria ya había grupos, bueno, al menos aquí en Saltillo era el grupo que se llamaba Grupo Otaku de Saltillo, que todavía tiene presencia en redes sociales, ya son puros treintones como nosotros. Entonces en aquel entonces se juntaban solamente en casas, en fiestas particulares, y eran sus puntos de reunión. De pronto se quedaban de ver en el centro, en algún lugar, y de ahí se movían a alguna parte, pero eran grupos pequeñitos, no estamos hablando de hace 15 años de esto, pero ya había movimiento aquí y ya había gente que tenía un poquito más años que estaba en esto, pero más o menos ese es el tiempo. El cómic, el manga y el anime era lo que los juntaba antes de que llegase el internet doméstico. Justamente, buscaban maneras de conseguir las series porque no era tan fácil descargar o buscar, no sé, como tenemos ahorita Netflix y acceso a ello. Buscaba a alguien y una sola persona tenía la serie y se juntaban todos a verla, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay un contraste entre aislamiento y comunicación, porque no podemos hacer un lado que estos jóvenes muchas veces los vemos como encerrados en su mundo, dice uno. Bueno, claro que es todo un mundo que se abre a través de las redes y de la electrónica, del internet. Pero también hay una identidad, hay un sentido de pertenencia, y eso, bueno, para nosotros es lo que adquiere mayor interés. Tal vez algunos jóvenes tengan su club deportivo, otros tengan pertenencia a otro tipo de organización social con un interés común. Estos jóvenes lo tienen por un aspecto que comparten, por una forma de consumo, yo decía, o un objeto de dependencia, pero que a final de cuentas los ubica en un grupo donde tienen un lugar
desarrollan su creatividad, sus habilidades, su personalidad. Recordemos que estamos hablando de fenómenos de transición en el desarrollo humano. Es decir, los niños pues tienen una etapa muy definida y a través del juego desarrollan y ponen en práctica lo que van a hacer de grandes. Los adultos tienen sus compromisos y responsabilidades ya bien fincados, pero en la adolescencia, digamos, a partir de la pubertad, hay una especie de tránsito donde se da este fenómeno, aunque, como hemos dicho, también muchas veces se extiende hacia edades mucho más avanzadas, pero forma parte de una cuestión de identidad y de definición de la personalidad de los jóvenes que pasan por un aspecto cultural. ¿No les parece esto interesante, Zaida? Y es que precisamente, digo, cultural, en el aspecto cultural, vamos a decir, la identidad tiene dos funciones. No siempre como que es más relevante la función de identidad de pertenencia, la primera función, ¿no? Es decir, yo pertenezco a este grupo, ¿no? A los geeks, o pertenezco a un grupo religioso o a un grupo deportivo, pero a la vez tiene la segunda función, que es la de separación, ¿no? Como ya pertenezco a este grupo, entonces ya no pertenezco a otro, ¿no? Tal vez llega a ser un poco contrastante, pero es lo que nos separa de ello, ¿no? Nos hace diferentes en ese sentido, no en un sentido negativo, claro que no, sino como yo ya estoy en este grupo, me gusta esto, aquí es donde tengo temas en común, tengo esa pues capacidad para interactuar, para platicar lo mismo, pues ya no me preocupo por estar en otro grupo porque ya no me van a entender lo que yo quiero platicar, ¿no? Entonces, bueno, es que todos necesitamos un lugar en este mundo. Así es. Bien, pues nos quedan unos segundos para despedirnos. Si quieren agregar algún último apunte muy breve, pues, por favor. Nada más que nuestras invitadas nos digan las líneas de contacto con Chocolate House. Ellos están organizando varias pasarelas de cosplay. Y a cualquier persona que quiera acercarse a nosotros para aprender lo que es esta cultura, aprender los juegos de mesa, los juegos de cartas, con todo gusto, nuestro Facebook es Chocolate House Saltillo 1. Pueden encontrarnos también en la Friki Placita, que es un lugar donde se vive todo esto. Está en la calle de Victoria, dentro de la Plaza Victoria. Ahí pueden visitarnos cuando gusten. Pues agradecemos mucho la presencia de Nadia y Margui. Zaida y Ulises, muchas gracias a ustedes también. Gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo me despido, como siempre, deseándoles salud y vida. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.